Hola, soy Juan y bienvenidos a English Secrets. Hoy vamos a ver cómo formular las preguntas indirectas, indirect questions. Vamos a empezar viendo las preguntas directas para así contrastarlas con las preguntas indirectas. Un ejemplo de direct question podría ser algo como Who is she? Y la respuesta podría ser She is my sister. Aquí quiero que se fijen en una cosa. Cuando en la respuesta digo She is my sister, el orden de las palabras es primero sujeto, she, luego verbo, is, ya que este es el orden normal de las afirmaciones. Pero cuando pregunto Who is she, vemos que el orden se invierte. Y menciono primero el verbo is, luego el sujeto she, who is she. Porque como bien sabemos, en el inglés, para hacer preguntas con el verbo to be, debemos invertir el orden de sujeto-verbo a verbo-sujeto. Tengan esto en cuenta cuando entremos a ver los indirect questions. Ok, entonces, who is she? She is my sister. Las preguntas directas en inglés no tienen nada de malo, son muy utilizadas y son perfectamente correctas. Sin embargo, usar preguntas directas con alguien a quien no conocemos muy bien, por ejemplo, alguien a quien preguntamos en la calle, no es lo más recomendable, ya que puede sonar un poco brusco. Para eso tenemos las preguntas indirectas, indirect questions. Se usan las indirect questions como una manera más formal o cortés de preguntar las cosas, y suelen empezar con Do you know? Can you tell me? Could you tell me? Or would you mind telling me? ¿Sabes? ¿Puedes decirme? ¿Podrías decirme? O ¿te importaría decirme? No importa cuál se use, ya que se pueden intercambiar en la mayoría de casos. Así, la pregunta que hicimos hace un rato, ¿quién es ella?, podríamos preguntarlo de una manera más cortés, diciendo, ¿me podrías decir quién es ella? Para decir esto en inglés hay que tomar en cuenta una cosa. El momento que introducimos do you know, or can you tell me, o cualquiera de las otras maneras de empezar una indirect question, estamos creando una pregunta nueva. La pregunta, gramaticalmente hablando, ya no es quién es ella. La nueva pregunta ahora es, ¿podrías decirme? Eso es lo que ahora estamos preguntando. El resto pasa a ser el complemento de la pregunta. Quiero enfatizar esto, ya que la estructura del complemento tiene que ser la estructura de una afirmación normal. Es decir, la pregunta indirecta no sería Could you tell me who is your sister? Verbo sujeto, sino que la forma correcta sería Could you tell me who your sister is? Sujeto, verbo. Vamos con otro ejemplo para ilustrarlo mejor. Para la pregunta directa, ¿dónde están las tiendas?, vamos a hacer la pregunta indirecta, ¿sabes dónde están las tiendas? ¿Dónde están las tiendas? Sería Where are the shops? ¿Sabes dónde están las tiendas? No es Do you know where are the shops? Sino Do you know where the shops are? Colocamos la pregunta indirecta Do you know? Luego lo que queremos saber en forma de afirmación. Es decir, sujeto, luego verbo. Where the shops are. Do you know where the shops are? Ok, ahora veamos una pregunta con un modal verb. Por ejemplo, la pregunta Where can I buy a map? La pregunta indirecta no sería Can you tell me where can I buy a map? Sino Can you tell me where I can buy a map? Primero sujeto, luego verbo. Ahora vamos a ver qué pasa si usamos un verbo de acción. Por ejemplo, con la pregunta What bus do I need to take? Aquí usamos el auxiliar do porque, como bien sabemos, requerimos el auxiliar do para construir preguntas con los verbos de acción. Ahora vamos con la pregunta indirecta. No sería Would you mind telling me what bus do I need to take? Sería Would you mind telling me what bus I need to take? Ya que como la segunda parte de la pregunta no es la pregunta en sí, sino solo el complemento, no necesitamos el auxiliar do para construirlo. Por último, si la pregunta no empieza con un question word como how, what, when, where, entonces necesitamos usar la palabra if. For example, ante la pregunta Does he work here? La pregunta indirecta sería Could you tell me if he works here? Como en español, ¿me podrías decir si él trabaja aquí? Ok, vamos a practicarlo un poco más para que quede bien sentado. Ante la pregunta directa, What is his name? La pregunta indirecta sería, Could you tell me what his name is? Ante la pregunta directa, Whom do I have to call? La pregunta indirecta sería,
Would you mind telling me whom I have to call? Ante la pregunta directa, Is this the information center? La pregunta indirecta sería, Do you know if this is the information center? Ante la pregunta directa, Will they cash a check? La pregunta indirecta sería, Do you know if they will cash a check? Ante la pregunta directa, Do you sell stamps? La pregunta indirecta sería, Would you mind telling me if you sell stamps? Y eso es todo. Si les sirvió el video, suscríbanse, denle un like y compartan. And remember to practice your English, because practice makes perfect.